En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos. Hoy día, como dijo Patricio Schiavetti, estamos con el equipo completo. Estamos Patricio Schiavetti, Eugenio Guerrero, quien les habla, Pilar Soberado, Enzo Alvarado en los controles desde Revelando y nuestro Claudio Alvarado en los controles desde Radio Portales de Valparaíso. Bienvenidos a este programa de día martes 28 de noviembre del 2023, a puertas de terminar el mes. Y salió verso, pero creo que nunca mejor dicho, nos quedan muy poquitos días para comenzar diciembre, un mes importante para el mundo, Navidad. Nosotros tenemos nuestra Virgen, el Día de la Virgen de los Vázquez, el día 8, Navidad, Año Nuevo, y el día 17, el plebiscito constitucional. La última etapa de este tercer proceso constitucional para ver si de una vez por todas tenemos nueva ley fundante, que tiene la importancia que tiene, pero de ella, perdón, un lapsus. Les damos la bienvenida a todos, esperamos se encuentren todos muy bien. Agradecemos a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, por permitirnos estar aquí, y a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso. 2 minutos nada más. Las opiniones que vertimos en este programa, los 3 participantes, son solo nuestras y esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar AG, pero téngase presente, son opiniones fundadas, con data, contrastadas, y cuando es algo muy personal lo decimos así. Dicho todo eso, don Eugenio y don Patricio, muy buenos días. No, buenas tardes, perdón. Muy buenas tardes. Hola, querida Pilar, queridos auditores, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, Patricio y Eugenio? Bueno, terminando el mes de noviembre, aproximándose el último mes del año, un mes que va a ser muy importante para el futuro de Chile, así que esperemos con fe y esperanza de que va a ser un buen mes, el mes de diciembre. Muy Y bien. a propósito del programa, querida Pilar y Eugenio, quería partir, como es habitual en los programas de Revelando, con la efeméride. Y no solamente la efeméride del día de hoy, sino que la del día de ayer. Porque un 27 de noviembre de 1520, Hernando de Magallanes, el gran descubridor y navegante, ¿no es verdad?, da al océano que descubre al salir por la boca occidental del estrecho, que lleva su nombre, eh, el nombre de Pacífico, a este océano gigante y más grande que existe, ¿no es verdad?, en nuestro planeta. Así que el 27 de noviembre del 1520, al salir Magallanes del estrecho de Magallanes, descubre este nuevo océano y le da el nombre de Pacífico. Y en un día como hoy, el 28 de noviembre de 1968, para el personal de gente de mar del Cuerpo de Infantería Marina es creada la especialidad de comandos. Así que vaya el saludo, ¿no es verdad?, del programa a todos los comandos de la Armada en este especial día, en el día de su creación. Eso es lo que quería aportar en cuanto a las efemérides. Y
quería partir, queridos amigos Eugenio y Pilar, un poco compartiendo con los auditores algunas normas más relevantes en cuanto a materia de combate a la delincuencia. Yo creo que el tema de la delincuencia es una preocupación fundamental de todas las personas, de toda la población, en los condominios, en el cerro, ¿no es verdad? En el plan. El problema de la delincuencia y el aumento de ella es una preocupación. ¿Y qué normas podríamos destacar de la Carta Fundamental en materia de delincuencia? La primera, el Ministerio Público puede impartir órdenes directas a las fuerzas de orden y seguridad pública durante la investigación de un delito. Sabemos, ¿no es verdad?, que el Ministerio Público es el ente investigador del delito. Y la Constitución la está facultando para dar órdenes directas a carabineros e investigaciones durante la investigación de un delito, artículo 123 de la nueva Carta Fundamental. Por otra parte, se determina, ¿no es verdad?, que la ley determinará las conductas y circunstancias en que el uso racional de la fuerza exime de responsabilidad penal, especialmente para la protección de las personas y sus bienes, impedir la comisión de un delito o asegurar el cumplimiento de un deber. Yo creo que esta norma es fundamental para proteger el actual de Carabineros, porque muchas veces actúa Carabineros y termina como no la víctima, sino que el que comete un delito, en circunstancias que está obrando primero en uso racional de la fuerza y segundo, está actuando en protección de las personas o sus bienes. Por lo tanto, regula absolutamente clara, en forma clara, ¿no es verdad?, esta eximiente de responsabilidad penal. Ahora, esta norma se recoge en constituciones anteriores, la que voy a consignar a continuación, es que ningún delito se castigará con otra pena que la que señala una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, Estado de Derecho, a menos que una nueva ley favorezca al afectado, que es lo que se conoce, ¿no es verdad?, como la ley pro reo. Si se dicta con posterioridad y es más beneficioso para el reo, se debiera aplicar. Ahora, el Estado proporcionará defensa penal gratuita a los imputados. Sí, está bien. Pero a su vez establece, ¿no es verdad?, y esto es una novedad, una defensoría penal pública para las víctimas. Me parece fundamental que se iguale, ¿no es verdad?, la protección del imputado con la protección de las víctimas. Y en esto de todo el caso de Hermosilla, ¿no es verdad?, las grabaciones y esta muestra de corrupción, la Constitución crea una Agencia Nacional contra la Corrupción que coordinará la labor de las entidades estatales con competencia en materias de probidad o integridad pública, transparencia y rendición de cuentas, y proveerá acciones de prevención en dichos ámbitos. Artículo 9. Por otra parte, es deber del Estado resguardar la seguridad de la población, promover la integración armónica y solidaria de sus habitantes y de su participación en la vida nacional. Por otra parte, se establece en el artículo 19 como deber del Estado una protección efectiva de las personas contra la delincuencia, especialmente contra el terrorismo y la violencia criminal organizada. La corrupción vuelve a establecer otras normas en el artículo 3, en cualquiera de sus formas contraria al bien común, y su erradicación es una obligación de los órganos del Estado. En cuanto al terrorismo, establece, ¿no es verdad?, que una ley de quórum calificado determinará las conductas terroristas y su penalidad. Los responsables de estos delitos no podrán ser beneficiados con indulto alguno y quedarán inhabilitados de manera perpetua para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular. Artículo 4.
Estas son algunas de las normas que quería destacar, queridos amigos, Pilar y Eugenio, que de manera concreta y precisa combaten este aumento de la delincuencia y dan seguridad o tranquilidad a la población de manera en rango constitucional, ¿no es verdad? Estén establecidas de manera de generar, ¿no es verdad?, esta protección que he señalado. Muy bien. Eugenio, Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con Patricio. Yo creo que es muy bueno, como una labor pedagógica, poder explicar en cierta medida qué es lo que trae este proyecto, porque ustedes ven las encuestas y la mayoría de la gente no está enterada, ¿ok? No tiene idea de lo que o sea, gran parte de lo que se va a votar, pero también su importancia y su relevancia. Y quizás, Patricio, no sé si puedes convenir conmigo y igual tú, Pilar, que a veces la gente dice, bueno, pero es que la Constitución no va a solucionar los problemas, porque ese era lo que se decía previamente. Nosotros jamás hemos dicho que no soluciona los problemas, pero puede empeorarlos si es una mala constitución o te crea un marco institucional para que las cosas puedan ser posibles, ¿ok? Y el tema de la seguridad es una demanda bien complicada. Fíjense que en el informe, en la encuesta, disculpa, preocupaciones del mundo que hizo Ipsos, eso fue en octubre de este año, Chile se posiciona como el segundo país con el mayor nivel de inquietud por el crimen y la violencia entre los 29 países evaluados, con un 63%, encontrándose muy por encima de otras naciones de la región como Perú, México, Colombia y Brasil. Imagínense ustedes, ¿ok? Pero además, el Ministerio del Interior señala que en el 2022 se cometieron 1.322 homicidios, que es la cifra más alta de la que se tenga registro, lo cual quiere decir en un promedio de 3,6 homicidios al día y una tasa de 6,7 por cada 100.000 habitantes. Chile, no sé, hace 5 o 6 años tenía 1,2, 1,5. O sea, la tasa de delito era bien baja. Y a todo lo anterior se agrega que durante el 2022 el número de violaciones, por ejemplo, 2.822, de portonazos o encerronas fueron 2.814 y de robo de vehículos fueron 32.080, alcanzaron las cifras más altas de los últimos 8 años, según lo que reporta Carabineros. Y usted dirá, bueno, pero ¿para qué esta cifra? Bueno, porque cuando Patricio menciona, por ejemplo, el tema del terrorismo, el tema de hacerse cargo con respecto al crimen organizado, de la tipificación del delito, también hay otras cosas, por ejemplo, mira, las víctimas del terrorismo son reconocidas de forma especial, teniendo un derecho a ser indemnizadas por el Estado por todo el daño sufrido con ocasión de estos hechos. Además que se innova a nivel de estados de excepción constitucional, pudiendo declararse por el presidente de la República estado de sitio en caso de acto terrorista, ¿ok? Y eso, es decir, bastante, ¿no? Y para enfrentar de manera más efectiva el crimen organizado, se considera la creación de una fiscalía supraterritorial en competencia a nivel nacional, a la cual corresponderá el ejercicio de las funciones y atribuciones del Ministerio Público en delitos de crimen organizado y aquellos de alta complejidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir que se le permite al Estado evolucionar hacia una modernización de cómo se enfrenta el crimen, el delito y el terrorismo. Si esto no está, o sea, si esto no se debate de manera seria y no se lleva a rango constitucional, entonces es muy difícil que la modernización del sistema se tome en serio. Como por ejemplo, lo que yo comentaba en el programa pasado y en el antepasado, el hecho de que la autonomía del Banco Central ya no quiere regulada por ley orgánica, sino que esté constitucionalmente, es un gran paso para poder proteger del populismo, la demagogia y la responsabilidad fiscal las personas que quieren hacerse dueñas y que en algún momento puedan tener una mayoría coyuntural y puedan cambiar sustancialmente las normas del Banco Central. Entonces, yo coloco estos ejemplos, Pilar y Patricio, porque a mí me parece que son fundamentales. Y cierro con esto, porque podríamos dar muchos ejemplos más, por ejemplo. Mire, por ejemplo, para cerrar, los partidos políticos y movimientos cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático o que hagan uso de la violencia o propugnen o incitan a ella serán declarados inconstitucionales. O sea, obviamente, si esto es sistémico. Ese es el tema, ¿no? Tengo entendido. Entonces, el tema, o sea, yo quiero cerrar este punto por lo siguiente. En estos días escuché a una vocera que tiene alta popularidad diciendo que lamentablemente esta constitución crea más organismos y por ende más burocracia. Claro, eso sería un problema si es inorgánica y que no sirve para nada y lo que sirve simplemente es para un epicentro de más pitutos. Pero aquí uno ve reducciones del poder del Estado, por ejemplo, una reducción de los diputados en el Congreso, eso sí no se menciona. Pero además, si tú quieres atacar de manera pública el crimen organizado, el terrorismo y el delito, tienes que crear mecanismos y tienes que crear organismos. O sea, aquí no se trata de que no es la cantidad, sino la calidad, ¿ok? O sea,
uno como liberal, yo como liberal clásico, pido un Estado eficiente y que se condiga con sus responsabilidades y obviamente donde aumente pueda reducirse en otros ámbitos. Entonces, por eso, podemos seguir ahondando en otros ámbitos, pero ya que Patricio comenzó con el de seguridad, yo también me meto en eso, y el tema de los efectos de la modernización que puede generar para el debate político constitucional y que le exija directamente a los organismos públicos, a mí me parece excelente, y eso no lo hace la Constitución actual, si llega a quedar, o por lo menos ese a mi juicio. Gracias, Eugenio. Mira, lo primero es que me parece estupenda la efeméride que, o sea, no es que me parezca estupenda, muy bien por la efeméride de la navegación de Hernando de Magallanes. Quisiera recordar a los auditores que se dice que la primera globalización, hoy día estamos inmersos en una, la primera globalización mundial fue la originada por el Imperio Español, por la corona española, específicamente por la corona formada en ese minuto, representada, mejor dicho, por los reyes católicos. La primera globalización. Idioma, religión, costumbres, judicatura. Lo primero, pero eso lo podemos conversar en otro día. Y en relación con el tema constitucional, sí, efectivamente, como dice Eugenio, hay mucha gente que dice, la Constitución no nos resuelve nada. La Constitución no nos resuelve nuestros grandes problemas, que son en Chile, desgraciadamente y en forma cada día más creciente, vivienda, salud, educación, trabajo. Es verdad, la Constitución per se no puede establecer una norma que diga, a contar de la entrada en vigencia de esta nueva Constitución, todo el mundo tendrá trabajo y su ingreso mínimo será de 2 millones de pesos. Eso es así y eso es imposible, no existe posibilidad alguna. Pero yo quisiera comentarle a todas aquellas personas que piensan en que la Constitución per se no resuelve nada, decirles que la Constitución per se sí permite resolver los grandes problemas que tengan las sociedades. Y, por ejemplo, en el gran tema que acaba de introducir Patricio y que desarrolla Eugenio, todos nos quejamos en mayor o menor medida de cómo funciona el Poder Judicial, de cómo funciona el Ministerio Público y de si Carabineros y la Policía de Investigaciones tienen mucha o poca autonomía para trabajar. ¿Qué pasa con sus materiales? ¿Qué pasa con los medios con los que cuentan? ¿Qué pasa con el respaldo jurídico y político? Etcétera, etcétera. Bueno, las formas para reformar, fortalecer, hacer independiente en la medida de todo lo posible y para hacer funcionales a todos estos estamentos que están relacionados con la seguridad ciudadana es la Constitución política. Yo no puedo modificar ninguna norma del Poder Judicial porque todas las normas que quiera introducir para modificarlo tienen que estar recogidas en la Constitución política. Es la Constitución la que me tiene que dar el principio. Y esta Constitución, perdón, este proyecto de Constitución sí establece, no en forma perfecta, porque no hay acto humano perfecto, pero sí de una manera bastante desarrollada, bastante poderosa y jurídicamente bien fuerte, el tema de la seguridad. Que la Constitución, una vez entrada en vigencia, si es aprobada, va a resolver de un paraguaso todos los problemas que tenemos todos los días. Encerronas, portonazos, lanzazos, secuestros, sicariatos y extorsiones. No, pero la Constitución va a permitir dictar normas que tiendan a proteger o que estén orientadas a proteger al ciudadano, porque el Parlamento va a tener que dictar las leyes que estén acordes con esa Constitución. De manera que yo sí creo que esta Constitución establece un sistema institucional más fuerte, más potente, en relación con la seguridad del ciudadano. Hay que recordar que nosotros los seres humanos, los que vivimos, quienes vivimos en Chile, chilenos y extranjeros, hombres y mujeres, pobres y ricos y gordos y flacos, cedemos nuestra libertad al Estado para que nos proteja, de acuerdo a la Constitución. Hoy día esa labor se cumple a medias y si no, no habría tanto temor en la población y tanto hecho delictual real. Bueno, yo creo que esta Constitución recoge en gran medida esta aspiración nuestra. Sí, rápidamente, rapidito. Esta propuesta también crea una defensoría de las víctimas, a través de la cual el Estado Pues. cumplirá con su obligación de entregar asesoría y defensa jurídica gratuita a las personas naturales y víctimas de delitos, pero también fomenta la colaboración en las municipalidades con las policías para la persecución del delito. Esto es importante porque no solamente hay una colaboración del Ejecutivo y el Legislativo, que eso podríamos tratarlos después con respecto a la modernización del sistema político, sino también cómo se combate el delito. Sí, pues, me olvidé de ese punto, buen punto. Don Patricio Schiavetti,
Y yo quisiera decirnos, ¿verdad? Y un poco contestar esta propaganda tan falsa y mentirosa, ¿no es verdad? En que presentan un proyecto de constitución, por ejemplo, como si fuera contra la mujer, y particularmente el tema del aborto, que lo hemos conversado tantas veces, como si fuera una constitución que al establecer este artículo de la protección del que está por nacer, que indudablemente es un ser vivo, es una persona, eh, se vulneraría, ¿no es verdad?, la ley de aborto. Y eso es absolutamente mentiroso. En nada altera esa disposición legal que permite el aborto en tres causales y en nada altera la posibilidad de que las mujeres, en el caso de darse los requisitos, ¿no, verdad? Grave peligro de la salud de la madre, en el caso de la violación, en los casos de las tres causales, ¿no, verdad?, puedan hacer uso de la ley y hacerse un aborto. Así que esa es la primera consideración. La segunda es que es un proyecto de carta fundamental que protege a los poderosos en materia de AFP, de ISAPRES, etc. Yo creo que está muy lejos, ¿no es verdad?, este proyecto, ¿no es verdad?, de constituirse en una carta fundamental protectora a los poderosos, en circunstancias que deja, ¿no es verdad?, a las personas, que es lo importante, la posibilidad de elegir, ¿no es verdad?, en materia previsional, en materia de salud, en materia de educación, la posibilidad, reitero, de elegir entre un ente público y un ente privado. Por lo tanto, existe la libertad absoluta de los ciudadanos de elegir en materia de salud y en materia educacional. Por otro lado, y me parece una norma fundamental, ¿no es verdad?, esta posibilidad a los padres de educar a sus hijos. Segundo, ¿no es verdad?, de elegir el colegio que estimen pertinente para llevar adelante la educación de su familia. Todas normas inspiradas, ¿no es verdad?, en un espíritu de libertad, de manera de que sea el ciudadano, ¿no es verdad?, el que pueda elegir estas materias, en estas materias tan importantes. Muy bien. Eugenio. Sí, bueno, lo que comenta Patricio es muy, muy importante. Miren, fíjense, para las personas porque sabes que la otra caricatura que se hace es que como la Constitución dice, el proyecto, Estado social y democrático de derecho, entonces eso es el equivalente a socialismo, ¿no? Para empezar, hay muchas constituciones que funcionan así en democracias liberales. La institucionalidad en Chile ha funcionado como un estado social y democrático de derecho desde hace mucho tiempo, pero a mí me gustaría leer rápidamente un tuit que generó José Luis Daza. ¿Quién es él? El que iba a ser posiblemente ministro de Economía de llegar a ganar José Antonio Cast. Miren lo que comparte él. Dice, quien dice que es una constitución socialista no leyó los preceptos básicos del socialismo o no leyó la propuesta o algo que no entendió. La característica central del socialismo es la propiedad estatal o colectiva de todos los medios de producción y planificación económica centralizada. Y dice, posiblemente no existe en Occidente una constitución más explícita en la defensa de la propiedad privada y que descentralice más la actividad garantizando espacio privado que esta propuesta. No solamente fortalece la propiedad privada, sino que explícitamente garantiza los derechos a toda la población a abrir empresas, tener actividades en todas las áreas de la economía y explícitamente prohíbe los monopolios estatales, salvo en pocas áreas como el uso de la fuerza. Garantiza el derecho a recibir educación privada si los padres del niño lo desean. Igualmente importante, garantiza la libertad de abrir colegios privados. Eso entre todos los contenidos que ya Patricio nombró, para no redundar, pero es lo que trato de decir. Explícitamente defiende una democracia liberal. Aquí no estamos hablando de un camino hacia el socialismo, eso es una caricatura, y una caricatura porque si la Constitución de Venezuela lo dice, claro, toda la Constitución habilita para que sea un Estado socialista y para que transite hacia el comunismo. Esto es totalmente lo contrario, es un Estado social y democrático de derecho limitado, con provisión privada, con respeto a la propiedad privada, a la autonomía del Banco Central y a la provisión mixta de servicios públicos. Muy bien. Don Eugenio, don Patricio me dejaron para la cola, como se dice, de manera que vuelvo en el segundo bloque, porque vamos a la pausa musical. No, muy interesante lo que han dicho, lo digo en broma,
no muy simpática. Vamos a la pausa musical y como hoy día estamos ejerciendo la democracia real, y a sugerencia de don Patricio Schiavetti, vamos a escuchar una canción en inglés de la que entiendo debe ser una de sus ídolas, doña Tina Turner, bailarina privada. Y volvemos. Nos vemos. Para cosa curiosa, antes de ir a la pausa, es una cantante suiza, no es americana. Así que para mí fue una sorpresa ver. Sí, sí, sí. Revísalo, querida Pilar, porque vi su biografía Pero y es murió suiza. en Suiza porque se casó con un suizo, el segundo marido con el que fue inmensamente No, feliz. pero era de nacionalidad suiza. Ah, mira, bueno, yo creo que A tiene la la doble vuelta nacionalidad, podemos pero en fin, compartir. no discutamos, ya, vale. Ok. Queridos amigos, hemos regresado revelando de este día martes 28 de noviembre del 2023, a pocos días de que termine noviembre, ya a comenzar este último mes del año, un año bastante acontecido, sin duda, y con un proceso eleccionario el día domingo 17 de diciembre, próximo domingo, queda poco tiempo. Espero hayan revisado en el portal, en el sitio del cervel.cl, si están habilitados para sufragar y si fueron elegidos vocales de mesa o no. Y el lugar donde votan, que es muy importante. Es muy fácil entrar al lugar o al sitio de Cervel y con el número de ruta o de cédula nacional de identidad, sin puntos, pero con guión, verificar dónde vota uno, la habilitación, como digo, para sufragar y si hemos sido elegidos vocales de mesa o no. Revísense para no encontrarse con la novedad el último día el día de la votación. Si no tienen ocasión, habrá siempre un vecino, un amigo, un nieto, un hijo, y si no, estamos todos los de Radio Portales de Valparaíso para ayudarlos en lo que ustedes quieran. Y bueno, después en la soledad de la urna elegir lo que estimen pertinente, ¿no? Bueno, estamos hoy día Oye, martes ¿puedo junto a... agregar, Pilar? Sí, si me Dime, permite. ¿sí, Y que claro? no se expongan, ¿no es verdad? Los que no vayan a votar a sanciones o Ah, los que sí. han sido designados vocales igualmente a drásticas sanciones que van de 1 a 3 UTM. Así que esto es un llamado para dar cumplimiento, ¿no es verdad?, a la ley electoral y evitarse, ¿no es verdad?, estas sanciones que son significativas. Exactamente. Se me pasó eso y eso es muy importante. El voto es obligatorio. Y la sanción no es la nada como en Argentina, que para las últimas, ellos también tienen voto obligatorio, pero las sanciones en Argentina son el equivalente a 500 pesos chilenos, o sea, nada, aquí no, la sanción es alta, así que no lo dejen pasar, por favor, y hay que cumplir con un deber que es un deber ciudadano. Si yo no voto, no puedo reclamar después. Y decidí volver en en este segundo bloque de mala nomás. Mira, Patricio Schiavetti, es verdad que Tina Turner tiene nacionalidad suiza, pero ella nació en Tennessee, que de Suiza no tiene nada, nada. Nació en Estados Unidos de Norteamérica. El tema de nacionalidad suiza es por otra motivación. O sea, seamos precisos, así como estamos hablando del proyecto constitucional, precisamente, seamos precisos en el caso de Tina Turner. Nada Mira, más. Pilar Soberano, seamos precisos. Y, y es un dios un día martes para ponerle aquí a la discusión y el debate. Tina Turner efectivamente nació en Tennessee, Estados Unidos, pero el 2013 renunció a la nacionalidad estadounidense y adquirió la nacionalidad suiza. Así que cuando yo dije que era suiza, efectivamente es porque Está bien, renunció a su nacionalidad anterior está bien. y, y adquirió la nacionalidad suiza. Se Ya, casó con un suizo y y después, vivió toda su vida en Suiza y sí, finalmente falleció en Suiza. Así que yo creo ya. que su alma estaba más cerca de Suiza que de Estados Unidos. No, 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 no. O sea, sí, pero no, ya, no me voy a dejar ganar por ningún motivo. Pero bien, te lo voy a conceder. Legalmente tenía nacionalidad suiza. Ahora, humanamente y de corazón, indiscutiblemente que fue una gran estrella de Estados Unidos de Norteamérica. Y tenía Querida toda Pilar, la ¿sabes impronta por qué? Yo norteamericana. creo ¿M? que, sí, perdona que hables sobre, pero ella sufrió mucho en Estados Unidos con su marido, ¿ya? Sí, Fue un abusador, traficante de drogas, consumidor de drogas, entonces sí, sus recuerdos de Estados Unidos y de su matrimonio yo creo que fueron muy trágicos. Entonces, sí,
Yo creo que una manera de evitar todo aquello, yo creo que se fue a refugiar en los Altos de Suiza y ahí tuvo una vida Sí, más, sí, 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 pero sí, sin duda. Lo que pasa es que encontró el amor en un hombre suizo. Yo creo que por ahí andan sí, las cosas, ¿ah? y más Porque ella joven no, que ella, así que un claro, aspecto importante. vaya. Oye, pero es que era la Tina Turner, pues Patricio, que tenía 70 años, murió como a los 80, pero tenía 70 años y seguía siendo estupenda, pues. O Sí, sea, sí, así puede conseguir un hombre 30 años más joven, pues, obvio. sí, Ya, volvamos a la cruda y a la dura realidad nacional, ¿les parece? sí, sí, claro. Muy bien. Mira, sí, tú ibas a comentar algo, Pilar. No, 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 no. Mira, yo La quería palabra es tuya. compartir con los auditores en este ámbito de compartir las cosas que les inquieta, es eh, referirme, ¿no es verdad?, a las normas contempladas en el proyecto de Constitución relativas al combate a la inmigración. Yo creo que uno de los aspectos que ha aumentado en Chile la delincuencia son la introducción, el ingreso de inmigrantes, ¿no es verdad?, delincuentes. Hay inmigrantes de buena calidad, honorables, ¿no es verdad?, honestos, trabajadores, pero hay otro grupo de inmigrantes delincuentes que han producido mucho daño y en la comisión de los delitos siempre aparece desgraciadamente o un venezolano, un haitiano, un colombiano, etcétera. Por lo tanto, este proyecto se preocupó de regular a nivel constitucional el ingreso, estadía, residencia e ingreso de extranjeros del territorio nacional. Todas estas materias se deben regular con respeto a la dignidad humana, los derechos y garantías fundamentales y las obligaciones, ¿no es verdad?, internacionales adquiridas por el Estado de Chile. Por otra parte, la ley establecerá los casos, procedimientos y formas y condiciones del ingreso o expulsión en el menor tiempo posible de aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, así como de aquellos que hayan cumplido en China una pena efectivo por crímenes. Así que allí hay una norma, ¿no es verdad?, que facilita eh, eh, la expulsión de los inmigrantes, ¿no es verdad?, que hayan ingresado clandestinamente al país o hayan cometido un delito que le haya impuesto una pena por crimen. Ahora, toda persona, institución o grupo que organice, financie o ejecute con ánimo de lucro el ingreso ilegal de personas al territorio de la República incurrirá en las sanciones que determine la ley. Y dentro del término de 5 años siguiente a la entrada en vigencia de la Constitución, el presidente de la República deberá ingresar, ¿verdad?, al Parlamento un proyecto de ley que creará una policía fronteriza que será encargada del control, patrullaje y resguardo de las fronteras terrestres nacionales. Así que yo quería compartir con los auditores, ¿no es verdad?, estas normas que apuntan, ¿no es verdad?, a combatir, ¿no es verdad?, el ingreso ilegal de inmigrantes, ¿no es verdad?, o a estos inmigrantes que cometen delitos y que ha producido, ¿no es verdad?, como consecuencia el aumento delictual en nuestro país. Así es. Gracias, Patricio. Eugenio. Sí, mira, hay un tema bien importante acá, ¿no? Es que como el marco jurídico, si podríamos decir, y cómo funciona la institucionalidad de la prevención y persecución del delito, hace que el coste del crimen sea muy bajo en Chile. Y eso lo dicen, o sea, eso no solamente lo dicen los hechos, en el sentido de por qué delinquir en Chile se ha hecho algo tan masivo, básicamente, o algo tan habitual. Bueno, han habido varios comentarios de personas, incluso en redes sociales, que esgrimen básicamente que el costo de delinquir es bajo, pero además porque existe una puerta giratoria no menor. Basta el caso de los menores de edad que agredieron a carabineros y que fueron dejados en libertad. Eso ocurrió, si más no me equivoco, la semana pasada en Quinta Normal, por ejemplo. Fueron dejados en libertad debido a que eran menores de edad
y que no tenían los elementos como para poder dejarlos apresados, ¿no? Y partir un juicio. Si más no me equivoco, fue ese como el dictamen. El caso es que los videos se muestran, básicamente no solamente cómo amenazaron a carabineros, sino el amedrentamiento. Fue un video que se hizo muy viral. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿en qué situación estamos? O sea, ¿en qué situación estamos con respecto a la prevención del delito? ¿Y cuál es la señal que se da con respecto a los que delinquen y los otros que quieren delinquir? Entonces yo creo que la mano dura en ese sentido tiene que llegar y es simplemente haciendo cumplir la ley. Pero si quienes hacen el ejercicio para cumplir la ley no están dispuestos a hacerla cumplir, entonces tiene que existir un marco jurídico muchísimo más estricto que no les permita esas arbitrariedades o subjetividades respecto de quién comete el delito, la agresión, y en este caso una autoridad tan importante como es la policía. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, sin duda. Yo creo que este proyecto de constitución, que estamos un poquitito aquí tratando de aclarar ciertos puntos relacionados con el proyecto y sobre todo, como planteó Patricio desde el comienzo, con el tema de seguridad, creo, porque es el tema que más importa en este minuto a la población. Yo no sé si lo comentaron en el programa pasado, pero sí en los anteriores lo hemos dicho que hechas diferentes encuestas con respecto a qué le interesa más a usted, qué valora más usted en este minuto, seguridad o libertad, muchísima gente dice seguridad. ¿Mm? De manera que mucha más gente es capaz de renunciar a sus espacios de libertad para obtener seguridad. Y este proyecto de constitución, de alguna manera, yo insisto, no en forma perfecta, porque eso es imposible, trata precisamente o procura que desde la constitución pueda darse la bajada pertinente a las leyes de inferior rango, que puedan precisamente dar alguna protección más importante, más real y más efectiva a la ciudadanía. Cuando Patricio hablaba antes de estas mentiras que se dicen en torno a la Constitución, no que se protege a los poderosos, no que aquí el típico tema de que los poderosos de siempre, que son los que habrán de tener todos los beneficios, no es así. Todo lo que ustedes han enumerado hasta ahora son instituciones, son entidades que ceden precisamente en beneficio de aquellos que no son más poderosos. Por ejemplo, la Defensoría de las Víctimas. Por ejemplo, la forma en que se establece, se regula el Poder Judicial. Por ejemplo, lo que acaba de comentar Eugenio en lo que dice relación con los cuerpos de seguridad del Estado. Por ejemplo, lo que acaban de comentar también en relación con el tema migratorio, que la Constitución no prohíbe la migración. No piensen eso es imposible. La Constitución permite regularla de mejor manera desde el articulado pertinente y permite hacer lo que se hace en el 80, si no es en el 90% de los países del mundo, y que es permitir la migración, por supuesto que sí, pero controlarla. Tenemos estos días un problema tremendo con un avión de personas que fueron expulsadas por la vía judicial o por la vía administrativa a Venezuela, avión que no se fue nunca de Chile. Personas que en principio ya hay 4 que fueron dejados en libertad, los de la vía administrativa y se acercan 4 o 8 más, y eso hay que regularlo bien. Alguien dirá, pero si la ley de migraciones está modificada, sí, pero no está tan bien modificada. Y está la voluntad del gobierno, indiscutiblemente. Ahora el gobierno quiere utilizar esa ley de migración. Ahora. El primer año de gobierno no, pero en este minuto sí. Y este proyecto constitucional establece una forma más tangible y una forma más dura, más proactiva para, de alguna manera, no del todo, porque eso es imposible, como digo, controlar el tema migratorio y además, no me gusta a mí la expresión, pero empoderar a las autoridades que están encargadas de esto, que sin duda son las autoridades administrativas, pero también son las policías. Porque esto de tener militares en frontera, yo tengo mis serias objeciones a ese tema. Si estas labores debe cumplirla la policía competente, la autoridad competente, no militares que además estrictamente en frontera no pueden hacer absolutamente nada. De manera que o sea, viendo eso, yo sí creo que la Constitución, el proyecto de Constitución, lo mejora, lo mejora. Eugenio, ¿querías comentar algo? O No, o sea, Patricio. yo estoy de acuerdo en lo que establecen, para no ver el tema como de manera tan ingenua. Tiene que venir una modernización. O sea, cuando se habla de modernización del Estado, no solamente es tecnología,
es cómo se piensa incluso solucionar los fenómenos que se le plantean a Chile, y como Chile es una sociedad que evoluciona, tiene que estar dando el ancho al tamaño de esos desafíos. Y el gran problema es que si nos quedamos con lo que está y no se le exige a la institucionalidad política de una manera más seria y contundente, que en este caso en el marco jurídico constitucional, entonces yo no veo que otra manera sea más efectiva y más en el corto plazo, porque es un tema acuciante, es un tema urgente y es un tema que, ya con esto finalizo el comentario, no sé qué opinan tú, Pilar, qué opinan ustedes, Pilar y Patricio, que debemos salir ya de este tema de elección constitucional, de elección de convencionales, para podernos dedicar directamente a los problemas. Y si nos dedicamos directamente a los problemas con un nuevo marco que garantice y lleva en cierta medida la exigencia, una modernización para poder atacar estos fenómenos, entonces obviamente conviene decantarse por este último. Así es. Patricio. Sí, no hay duda, y lo hemos dicho tantas veces en el programa, yo creo que hay que cerrar el proceso constitucional. Chile se ha desgastado 3 años en tratar de tener una nueva constitución, y yo creo que por certeza jurídica, por tener normas claras, en definitiva, por tener finalmente una constitución que nos rija, yo creo que el proceso requiere, ¿no? ¿Verdad? Cerrarse, ¿no? ¿Verdad? Y en definitiva, permitirnos, ¿verdad? Normas claras que faculten, ¿no? ¿Verdad? A los empresarios invertir, eh, crear nuevos puestos de trabajo, eh, realizar nuevas inversiones. Yo creo que eso apunta, ¿no es verdad?, a cerrar definitivamente el proceso constitucional y no quedarnos, ¿verdad?, con la posibilidad de un nuevo proceso que es el deseo de muchos, ¿no es verdad?, o que la constitución actual sea modificada en el Congreso, ya que se ha cambiado el quórum y a 4/7 y permita, ¿no es verdad?, realizarle modificaciones en el Poder Legislativo. Entonces, mi opinión es que el proceso debe finalmente cerrarse y terminar el tema y dedicarse el gobierno como política de Estado a lo que realmente le está preocupando a la gente. Salud, Sí, educación, previsión y combate a la delincuencia. Ya hemos perdido sí. mucho tiempo en el tema constitucional y la gente está cansada de esto y requiere soluciones rápidas y efectivas para definir estos 4 temas que son fundamentales, en mi opinión. Oye, Patricio y Eugenio, sí, estoy totalmente de acuerdo. Este es el tercer proceso constitucional. Recordemos que hay un proceso constitucional de Bachelet, Así que fue es. el de los cabildos. Ese proceso constitucional quedó, comillas, archivado, guardado cuando ella se fue. Luego está este proceso constitucional surgido en el fuego del 2019, después de octubre del 2019. Y en tercer lugar, este proyecto. Y este proceso de hoy, perdón, nació de el fracaso del anterior. Ya discutimos muchas veces con respecto a este proceso, a su legalidad, con respecto a política y con respecto a ley, con respecto a la Constitución, pero es un proceso dado y es un proceso que estrictamente está terminado, 3/4 del proceso están terminados. ¿Y por qué están terminados? Porque el proyecto está hecho y ese proyecto tiene que ser sometido a una votación en plebiscito. Ahora bien, Chile no puede darse el lujo de estar permanentemente en el tema constituyente, no solamente porque la gente no quiere ir a votar, no tenga deseos, que la multa, que el voto obligatorio, que el día que se cierra, que la ley seca. No, Chile no puede permitirse mantenerse en este proceso constitucional, primero por el dinero, porque es un gastadero de dinero, y segundo por la estabilidad jurídica, por la seguridad jurídica y económica de este país. Chile necesita inversores. Chile necesita inversores extranjeros. Y los inversores extranjeros que pueden venir a Chile no lo hacen porque estamos en esta constante ebullición del proceso constitucional. Dice la izquierda y dice el gobierno que si no se aprueba este proyecto constitucional, ellos se comprometen a no iniciar otro. Eso es una mentira. Si no se aprueba este proyecto constitucional, sí se va a iniciar otro proceso. Porque la izquierda miente.
sobre todo la ultraizquierda. Y esto no es una postura subjetiva, es una postura real. Una cosa es el discurso y otra cosa es lo que en cuanto a poder les conviene. De manera que si triunfara la opción de en contra y no se apoyara este proyecto constitucional, tendríamos otro. Seguramente no en los 2 meses siguientes, pero en un tiempo más sí. Este proyecto tiene falencias, las tiene. Tiene un par de ripios, los tiene. Y como dije antes, no es perfecto, pero es un proyecto jurídicamente bien hecho, que mira la legislación comparada, mira el derecho comparado y que incorpora norma constitucional del siglo XXI. Por eso yo en lo personal, estoy a favor de este nuevo texto. Y quiero, como Patricio, que el tema constitucional se termine para preocuparnos de los problemas que tenemos todos aquí, de alguna u otra manera. Eugenio. Sí, ahora lo que a mí me preocupa es la tendencia. Bueno, la tendencia cada vez se acerca más. No sé si la han visto. Sí, sí. Queríamos comentar un poco en la encuesta académica. Fíjense que el en contra baja 6 puntos y el a favor sube 3 puntos. Y fíjense que cuando uno ve el rango de indecisos, que es altísimo, bueno, 3 puntos es que se le extraen al en contra y 3 puntos que los indecisos se van por el a favor. Eso es una buena noticia, pues no solamente es que personas que están en el en contra comenzaron, me imagino que a leer el texto, a ver el tema de manera más meditada, le dieron como quien dice la oportunidad, como yo lo he comentado, yo al inicio estaba como en contra del cambio, pero cuando leí el texto y cuando vi la implicancia política, me convencí. Entonces, el tema es que yo creo que eso está pasando y la tendencia cada vez es mayor. Entonces, posiblemente de aquí al 17 esté bien intrincado, pero yo cierro mi comentario con lo siguiente. La idea es que esto no solamente se apruebe por el 50+1, sino que esto se apruebe con alta legitimidad. Porque lo que ocurre, y lo que puede ocurrir, es que si esto tiene una brecha de menos de 5%, entonces va a tener un problema, no de legitimidad porque se está aprobando democráticamente, pero sí va a tener un problema de permanencia. Entonces va a ser interpelada porque las personas van a decir, cerca de la mitad estuvo en contra del proyecto. Entonces, eso no le conviene a Chile y no le conviene a la ya tan alicaída economía y sociedad en Chile, que está intentando no solamente salir de los principales problemas que empezaron antes de octubre del 2019, obviamente, pero que se agudizaron a partir de allí y que todavía no se ha podido levantar en cabeza. Fíjense, y con esto cierro, Chile tiene más de una década estancado económicamente, que no crece. Y esto se dio a partir de las reformas de Michelle Bachelet, que ahí también empieza el proceso que nombraba Pilar, el proceso constitucional. Entonces, este tema de cambios refundacionales es un problema. Entonces, deberíamos ya cerrar la página, aprobarlo con la mayor legitimidad posible e ir hacia un país mejor. Ese es mi cierre. Así es. Sí, antes que termine el programa, no quiero sino que mencionar la declaración de la Conferencia Episcopal. Yo creo que es muy importante, sin pronunciarse indudablemente y llamando a votar a favor o en contra, estableció que le parecía una constitución sólida en materia de vida, familia, educación y libertad religiosa. En cuanto al Estado social y democrático de derecho, en cuanto al ejercicio de los derechos sociales, en cuanto a los principios de solidaridad y subsidiariedad, y me parece que hacía tiempo que echábamos de menos una opinión de la Conferencia Episcopal en una materia tan importante como este plebiscito y este proyecto de constitución. Así que yo quiero valorar lo declarado por la Conferencia Episcopal y que puede servir de pauta o de guía, ¿no es verdad?, en relación a la opinión que uno puede tener sobre el proyecto de Carta Fundamental. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Hay otro punto importante para que nuestros auditores puedan decidir. Mis queridos Patricio Schiavetti, don Eugenio Guerrero, don Elso Alvarado, don Claudio Alvarado, allá en Radio Portales de Valparaíso, muchísimas gracias. Que tengan una estupenda tarde, una mejor semana. Nos veremos el próximo martes, si Dios quiere. Amén. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado
Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,